Como el tiempo es corto, yo voy a empezar con conclusiones de manera muy sucinta. Tres ideas que aquí anoté que quería compartir con ustedes. Mira, lo primero, y esto aplica tanto a los partidos políticos de oposición como al resto de la sociedad civil venezolana. Es una cosa muy elemental, pero yo creo que la obviamos continuamente en nuestras conversaciones, en nuestros análisis, en nuestro juicio que hacemos hacia terceros. Venezuela está bajo una dictadura. Y en una dictadura, para enfrentar una dictadura, no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Punto. Nosotros continuamente estamos escuchando algunos discursos, algunas expresiones y unas exigencias, bueno, como que si estuviésemos en Suiza, como que nos tienen que dar determinadas condiciones, nos tenemos que ubicar dónde estamos parados. Estamos en una dictadura y donde no existen derechos políticos, no existen derechos civiles, aquí no hay legalidad, no hay Estado de Derecho, tenemos un régimen que ya sabemos cómo actúa y bajo esas normas nosotros nos tenemos que actuar y comportar, por lo menos los que estemos viviendo dentro de Venezuela. Así es como yo veo y yo juzgo la actuación y la actitud que ha tenido Fede Cámara a lo largo de los últimos años, pero en particular desde que Cusano asumió la presidencia de esa institución. Número dos, que tiene que ver con el arte de la política. Manuel Caballero siempre le gustaba recordar una frase según la cual la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Es decir, aquí nadie se está chupando el dedo. Aquí no es que Fede Cámara se hizo ahora gobernera o que al régimen, a Maduro y a Rodríguez, les entró el espíritu de Hayek y de Mises y ahora van a hacer unas reformas liberales. No. Aquí nos hemos estrellado contra todo el país, pero el régimen en particular se ha estrellado contra la realidad. Y de un tiempo para acá, Maduro ha tenido que aceptar una serie de realidades porque no le queda otra. Se acerca al sector empresarial no porque quiere, sino porque no tiene una mejor opción que esa. Y ellos han entendido que en eso se tienen que montar. ¿Por qué? Bueno, porque se han estrellado contra la realidad con las consecuencias dramáticas que hemos visto para todos los venezolanos. Número tres, y esto es ya una opinión muy personal que me permito compartir con ustedes, estimados amigos, que Fede Cámaras, o mejor dicho, que el segundo hombre más importante del régimen de Nicolás Maduro, en este caso Jorge Rodríguez, se reúna con Fede Cámaras, mientras que al mismo tiempo se están peleando con el ala izquierda del chavismo, encabezado por el Partido Comunista de Venezuela, por lo menos a mí, que soy un antichavista originario desde el 4 de febrero de 1992, me parece maravilloso. O sea, es que lo veo, lo cuento y no me lo creo. El mismo Jorge Rodríguez, que se reunió con Fede Cámara la semana pasada, ayer estaba callapeando al secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Excelente, maravilloso. Hay una táctica que los camaradas siempre decían que hay que alimentar las contradicciones del adversario. Bueno, es una cosa elemental que hay que hacer en política, en lo que, por cierto, la oposición venezolana ha sido poco sabia desde mi punto de vista, pero eso sería entrar en otro tema. ¿Cuándo voy a compartir con ustedes esas tres ideas? Lo otro de mi intervención es hacer un recuento histórico para ver cómo llegamos acá, porque la reunión con Fede Cámaras, o sea, no es que de la semana pasada a esta parte, Fede Cámaras entró en un entendimiento con el gobierno de Maduro. Este es parte de un proceso que tiene mucho tiempo. Es decir, recordemos esto me parece muy importante siempre enfatizarlo. Hugo Chávez tenía un proyecto revolucionario de inspiración socialista, donde su modelo a seguir era Cuba. Y eso nunca lo ocultó. Para mayor prueba de lo que estoy afirmando, búsquense, eso está en YouTube, el discurso que Hugo Chávez dio en La Habana en noviembre de 1994 en la Universidad de La Habana, en Cuba, en presencia de Fidel Castro. El que escuche eso, bueno, ahí está el proyecto de Chávez. Él nunca cambió el objetivo final de su proyecto. Sí, si para uno nuestro país, nuestro modelo a país sería Noruega, Corea del Sur o Suiza, bueno, para Chávez, y por cierto, y para mucha gente en América Latina, su modelo es Cuba.
De hecho, Chávez en el 99, cuando se está finalizando el proceso constituyente, dijo, bueno, ahora vamos al mar de la felicidad cubano. Lo que pasa es que Chávez era un tipo astuto, Chávez era un tipo inteligente, no era un tipo muy culto, pero a Chávez no hay que negarle que tenía habilidad, tenía talento político. A mi modo de ver, lo usó de manera totalmente equivocada, un tipo totalmente equivocado en la vida, pero Chávez efectivamente tenía talento político y él se dio cuenta rápidamente que él no había llegado al poder al frente de una columna guerrillera como le hubiera gustado, ni por un golpe de Estado como intentó, sino que llegó al poder por unas vulgares elecciones burguesas, para utilizar la terminología de la izquierda radical. En función de eso, Chávez montó su proyecto en varias etapas. La primera etapa fue el control institucional del país. Recordemos que la primera ministra de Hacienda de Chávez fue la última del presidente Caldera, la doctora Marixis Aguirre. Chávez, en principio, no tocó ninguno de los fundamentos económicos de la agenda Venezuela que había heredado de Caldera y que él tanto había criticado, porque el objetivo de Chávez en esa primera etapa era el control institucional de las instituciones del país por medio del proceso constituyente. Una vez que cumplió esa etapa, fue cuando Chávez pasó aquellas famosas leyes habilitantes de finales del año 2001 que dieron pie a toda la conflictividad política de los años 2003, 2002 y 2003, que casi le cuestan el poder, pero de las que salió airoso, entre otras cosas, por esa enorme bendición del cielo que para él fue el Carmonazo y que después la gesta se remató con el paro de diciembre-enero 2002-2003. Cuando él sale de eso y supera el referéndum revocatorio, cuando Chávez se siente que está consolidado, es en el año 2005 cuando Chávez empieza sus políticas de expropiaciones, de nacionalizaciones, de expansión de la presencia del Estado dentro de un modelo que él claramente bautizó como socialismo del siglo XXI. Esto Chávez nunca lo ocultó. Ese era el proyecto de Chávez, ese era el corazón, ese era su objetivo, constituir a Venezuela en un centro de revolucionario en América Latina, antioccidental, siguiendo el modelo cubano. Por supuesto, como ya sabemos, una cosa son los propósitos y otra cosa son las consecuencias, lo que efectivamente se consigue en la vida. Y puesto que Venezuela, lo que le está desarrollando en condiciones muy distintas a las de Cuba, bueno, aquí se desarrolló una cosa totalmente o bastante distinta a la de Cuba, pero con consecuencias catastróficas que ya todos conocemos. Durante los primeros años de Maduro, 2013, 2017, 2018, él hizo todo lo que tuvo en su mano para aferrarse al modelo de Chávez. Me ahorro aquí las consecuencias dramáticas que esto ha tenido para el pueblo venezolano, para toda nuestra sociedad. Bueno, llegó un momento con una crítica que le hacen al Partido Comunista, hoy por cierto, permítame la propaganda, escribo de eso, que el Partido Comunista y la extrema izquierda chavista acusan a Maduro de haber abandonado el legado de Chávez y de haber abandonado el modelo socialista. No, Maduro no abandonó el modelo socialista ni está haciendo ningún ajuste neoliberal. Maduro se quedó sin dinero. Maduro se quedó sin recursos. Y ante esa realidad, ganó fuerza dentro del régimen un sector que encabeza Tarek El Aissami, diciendo, bueno, hay que entenderse con el sector privado. Es decir, aquí estamos viendo en una versión venezolana la misma película que hemos visto a lo largo de los últimos 100 años en otros países donde se ha intentado aplicar el modelo socialista en alguna de sus versiones. Siempre termina en lo mismo. Emeterio Gómez lo decía muy sabiamente, sin haber visto cómo iba a terminar esto, ¿no? Emeterio decía, te quedan 5 minutos, Pedro. Gracias, Héctor. Todos los intentos por abolir el capitalismo han terminado instaurando el capitalismo primitivo. Bueno, ¿cuál es el modelo que tiene, a mi modo de ver, que tiene Tarek El Aissami, que ha sido como el Juan Bautista de esta política puertas dentro del régimen? Bueno, el modelo que tiene es darle ciertas libertades a lo que queda del sector privado venezolano, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay plenas libertades económicas, donde siempre existe la amenaza de que el Estado te pueda expropiar o te puede intervenir, un sector privado que ellos consideran que pueden controlar políticamente, y donde, y esto es también muy importante, y donde un sector también muy importante del régimen que a lo largo de esta etapa de Chávez Maduro se enriqueció ilícitamente, puede entrar a las actividades económicas, donde ellos, activos del Estado,
que han destruido o han destruido casi totalmente, lo asignen de manera arbitraria a su real saber y entender. Es lo que algunos han llamado un capitalismo a la rusa, un capitalismo sin derecho de propiedad, un capitalismo sin libre competencia. O sea, un ornitorrinco en términos económicos. Esto no tiene nada que ver con el modelo chino, que es una historia totalmente distinta. ¿Cómo Maduro aterriza y su equipo aterriza en esto? Bueno, aterriza en esto por la vía de los hechos. Frente a esta realidad, después de que tú le has montado una guerra al sector privado venezolano, que los ha convertido en los jefes de la guerra económica, Jorge lo decía ahorita, él fue uno de los jefes de la guerra, de los acusados de ser jefe de la guerra económica. Después todo lo que hemos visto que ha pasado con Lorenzo Mendoza y con Empresas Polar, etcétera. Bueno, ver este giro, pues, evidentemente, dentro de Fede Cámara, también han evaluado lo que está ocurriendo acá. Y el objetivo de ellos es lo que estamos haciendo todos los venezolanos que nos hemos quedado en el país, que es sobrevivir. Es sobrevivir ante la realidad. Es decir, no hacer lo que nos gustaría que se hiciera, sino lo que se puede hacer. En ese contexto es que entra Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez, en este momento, a mi juicio, no es sino la expresión política del proyecto que Tarek El Aissami le ha estado vendiendo a Maduro. Porque Jorge Rodríguez, que no es un tipo bruto, Jorge Rodríguez es un tipo muy inteligente, que sabe exactamente lo que está haciendo, él está consciente, debe estar consciente, así lo creo yo, de las limitaciones que tiene ese proyecto económico. Porque mientras Venezuela siga aislada internacionalmente, de manera diplomática, mientras permanezcan las sanciones, pero sobre todo, mientras Venezuela no regularice sus relaciones con las instituciones del mundo occidental, ese proyecto no tiene mucho futuro. O sea, Venezuela necesita un gran plan de recuperación económica. Y lo que está tratando de hacer Jorge Rodríguez es ir venciendo resistencia. Evidentemente, él quiere usar la reunión con Fede Cámara y estas reuniones de diálogo con distintos sectores para decirle al mundo, al resto del mundo, que en Venezuela hay normalidad. Me pregunto yo, la nueva administración de los Estados Unidos, el señor Biden, los gobiernos de la Unión Europea, los organismos internacionales que vigilan los derechos humanos, las principales democracias de América Latina, ¿le van a creer esto a Jorge Rodríguez? Ya sabemos cuál es la respuesta. Evidentemente que no. O sea, ellos van a tener que hacer gestos mucho más importantes si quieren que esto siga avanzando. Bueno, esa es la contradicción en la que en este momento está metido el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y mientras tanto, los que tengan empresas en Venezuela, los que hayan apostado su capital en el país, que quieren que esto sobreviva, porque va a ser muy importante que empresas privadas sobrevivan para poder reconstruir a Venezuela posteriormente, para facilitar la reconstrucción de Venezuela, y aquellos que queremos contribuir a reconstruir las instituciones democráticas en Venezuela, bueno, tenemos que adaptarnos a la realidad que en este momento estamos enfrentando y hacer uso de las herramientas y de las posibilidades que tenemos en nuestras manos. Eso es todo por ahora, estimado Héctor. Muchas gracias.